Bueno, pues muy bienvenidos y bienvenidas a esta tercera mesa del Seminario Judicial y Prospectiva de Reforma Electoral, un espacio que está dedicado a la reflexión, a repensar diversos temas en el ámbito electoral y este seminario tiene un mecanismo o una composición de analizar sentencias y eventualmente reformas. En esta ocasión, el tema que abordaremos sería el tema de geografía electoral y candidaturas independientes, una figura que se ha instalado en el sistema electoral mexicano, ha establecido una renovación en la política mexicana, me atrevería a decir, y por ello hemos hemos convocado a una serie de especialistas de muy diversos backgrounds, de una diversidad de formación que seguramente nutrirán y aportarán ideas. Este espacio está sobre todo destinado a que su consulta sea posterior en internet y esperamos que invite a la reflexión y que es un esfuerzo por la Escuela Libre de Derecho para tener pues una aportación, insumos, establecer mecanismos que abonen a una discusión pública y que ayuden a una reflexión de una posible reforma y también de repensar algunas decisiones judiciales. Bueno, pues sin más preámbulo, haré una breve presentación. En primer lugar, a la magistrada María Silva, que es un enorme gusto tenerla por acá, magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una abogada destacadísima dentro de la barra mexicana Colegio de Abogados y que ha tenido una notable participación en eventos académicos y una notable inquietud además de la carga jurisdiccional. Es un placer tenerla. Bienvenida, María. En segundo lugar, me gustaría presentar a mi amigo, el académico Javier Martín Reyes. Bienvenido, él es coordinador de la licenciatura en Derecho del CIDE, una de las voces más críticas que hemos podido encontrar en el ámbito electoral. Él tiene estudios de Derecho en la UNAM y también estudios de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en el mismo CIDE, con posgrados en la Universidad de Columbia y también estancias en la Universidad de Chicago. Es un placer tenerte. Muchísimas gracias, Javier. Al contrario, gracias por la invitación. Y también tenemos como invitado a Rodrigo Escobar, un abogado que ha tenido diversas participaciones, egresado de la UNAM, con posgrados en la Universidad Panamericana. También ha tenido una actividad importante dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ha estado en diversas nominaciones para magistrado regional. Y es un gusto de verdad tenerlo, también una de las voces críticas al interior de las autoridades electorales, en este caso el Tribunal Electoral, y pues bienvenido, Rodrigo. Gracias, Arturo, por la invitación, un gusto compartir la mesa con personalidades como Javier Martín, como la magistrada, y mi agradecimiento a la Escuela Libre de Derecho por esta invitación. Pues muchísimas gracias y damos comienzo. El tema de hoy, como les decía, es el de geografía electoral y candidaturas independientes. Concretamente abordaremos tres sentencias, brevemente hago referencia a ellas. Hablaremos del sub JDC 1163 del 2017, el JDC 44 del 2018 y el sub REC 232 del 2018. Todas estas sentencias tienen en común una reflexión muy concreta sobre la geografía electoral y concretamente sobre un requisito que consiste en lo que hemos llamado algunos la dispersión del apoyo ciudadano. Como se sabe, los candidatos independientes para poder participar tienen que cumplir con un requisito mínimo de firmas, que en este caso es del 3%, pero que adicionalmente implica que este voto ciudadano esté dispersado en las entidades federativas, en este caso de Puebla, o también en Nuevo León. Lo interesante del asunto es que la constante en estas tres sentencias es una declaratoria de inaplicación por inconstitucionalidad de este requisito. Hay algunos otros elementos también en algunas sentencias, pero el común denominador es este. Es constitucional, es válido que la ley exija que además de cumplir con el 3% para una candidatura independiente deba de cumplirse con la dispersión, y me parece que esto nos lleva a una reflexión mayor que al final me gustaría establecer con mis invitados, en el sentido de que ¿qué habrá que hacer al sistema electoral? Es establecer un estándar unificado a nivel nacional y federal entre todas las entidades federativas, o por otro lado está bien y es correcto que las entidades federativas, cada una de ellas, establezcan diversos requisitos.
A su vez también me gustaría, y que seguramente así será, recibir pues comentarios acerca del estándar de análisis de constitucionalidad. Perfecto, muchas gracias, Javier. Pues muy interesante. Yo quisiera comentarles que pues en el tema de candidaturas independientes me parece que el tema del control constitucional versus Corte con Tribunal es muy palpable porque ha habido las diferencias, la constante impugnación, como bien decían, desde la convocatoria hasta los resultados, da mucha pie a impugnación de cada porción normativa que a lo mejor en la Corte ni siquiera se impugnó o no permite palpar esos temas de constitucionalidad. Entonces, me parece que es muy interesante. A mí me gusta con todo y el modelo porque enriquece, como creo, en pocas materias esto. Es decir, no tenemos en otras materias esta posibilidad que haya una doble revisión. Y yo en el tema de candidaturas me ha preocupado particularmente, y en un libro que tengo, pues que puede ser aplicable a otros temas del electoral, sí hay una gama de 4 escenarios que establezco ahí para eventualmente cómo podría ser este control y el grado de vinculatoriedad que hay ahí. Me parece que eso es algo que podemos extrapolar para un tema de control de la constitucionalidad que se vuelve muy particular del ámbito electoral, y por eso hemos decidido ponerlo en las primeras mesas, porque me parece que en pocos ámbitos del sistema jurídico mexicano encontramos esta dualidad de control constitucional. Bueno, sin más preámbulo, Rodrigo, por favor, tus primeras impresiones. Gracias, qué amable, Arturo. El problema de hablar casi al final o de los últimos es que te dejan prácticamente sin materia, sobre todo cuando estás con personas que conocen muy bien la materia. Pero entonces trataré, para no sentirme en un tribunal, de no repetir exactamente lo mismo que ya se dijo, ¿no? Sí. Primero, saliéndome un poco del tema, porque es algo que me llamó mucho la atención, este tema de la desvinculación entre Corte y Sala Superior. La ley previó, hasta cierto punto, creo que con mucha lógica, y ahorita me hace más, la opinión de la Sala Superior en las acciones de inconstitucionalidad. Pero ahí tenemos una triste y lamentable reflexión de la Corte desde hace muchísimos años, donde dijo, bueno, a final de cuentas lo que diga la Sala Superior a mí me es totalmente inclusive. No me tengo ni siquiera que pronunciar sobre la opinión de la Sala Superior. Creo que el sistema precisamente estaba diseñado así. O sea, la idea del constituyente y del legislador era, a ver, si la Corte no es el órgano especializado y tenemos un órgano especializado, bueno, pues que el órgano especializado le dé una opinión que le sirva como un criterio orientador. Efectivamente, no va a ser quien decida, a final de cuentas, la cuestión constitucional, pero bueno, debería tener un peso un poco más específico, e incluso quizá la Corte debería razonar un poco más por qué no se ajusta o por qué desatiende o por qué no le pareció bien la opinión de la Sala Superior. Eso ahorita me surgió como reflexión. Yo quisiera, antes de entrar un poquito más en el tema de la denominación de candidaturas independientes. Creo que la propia denominación de candidatura independiente nos ha hecho mucho daño. Porque en una de las sentencias, precisamente, que es en la sentencia de Monterrey, también se analizan otros requisitos, que es el de no ser militante, que también se declara inconstitucional, y el de ser dirigente, que ese sí se dice, ese sí es constitucional. Y uno de los argumentos que se utilizan en el caso de los militantes y en el caso de los dirigentes es decir, bueno, es que unos tienen más vinculación que otros con el partido político. Esto deriva, y se avientan ahí un razonamiento de la subjetividad y del compromiso ideológico, etcétera, etcétera. Este tipo de razonamientos parte, yo creo, de la idea de esta denominación, desde mi punto de vista incorrecta, de la candidatura independiente. Primero tuvimos el tema de las candidaturas ciudadanas, afortunadamente eso se superó por esta dicotomía falsa entre malos políticos, buenos ciudadanos, entonces afortunadamente ahí quedó. Pero seguimos con el tema de las candidaturas independientes. Y escuchamos en muchas ocasiones gente que dice, ¿independientes de quién? Si es que acaba de abandonar el partido político X y como no lo hicieron candidato ya se brincó para allá. Pero miren cómo sí es, cómo no es independiente y está vinculado con tal y cual fuerza política. Creo que si superáramos el tema de la denominación de candidatura independiente y lo dejáramos un poco más abstracto, un poco más objetivo y dijéramos candidatos postulados por partidos y no postulados por partidos, superaríamos toda esta discusión desde mi punto de vista hasta cierto punto inclusive inocua de decir si alguien está dependiendo o vinculado todavía con su pasado político.
como además si tener un pasado político fuera esencialmente malo o pernicioso. Entonces, creo que por ahí a mí me gustaría que pudiéramos ir reflexionando acerca de insistir en esta denominación de candidaturas independientes, porque siempre nos vamos a encontrar frente a la problemática de independiente frente a quién, ¿no? Me salí de tal partido, pero hoy me voy y me uno a otro partido. Yo, en algún momento, en una comparecencia en el Senado, un senador me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa de un candidato independiente que gana y después se va a la bancada de otro partido político y eso le sirve para eludir el cumplimiento, por ejemplo, de la sobrerepresentación? Y en ese momento me quedé pensando, bueno, pues es lo mismo que pasa cuando formas una coalición. No, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero eso no tiene nada que ver con el tema de la postulación de la candidatura independiente o de la candidatura no partidista. Es un tema propio ya de la decisión de los legisladores de formar o no formar parte de una determinada de un determinado grupo parlamentario. Incluso la Sala Superior ha dicho, los temas de derecho parlamentario pues, no son justiciables a través de la jurisdicción electoral, ¿no? Ahora, a mí el tema, yo también coincido en que han puesto un estándar demasiado elevado a los candidatos independientes, los candidatos no partidistas. Pero esto obviamente se entiende desde la lógica de que quien hace la ley pues, pone los requisitos, ¿no? Y en este caso difícilmente los partidos políticos van a propiciar un sistema en el cual pues, les pueda repercutir en un determinado pérdida de acceso al poder a través de este tipo de figuras novedosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí la Sala Superior se ha ido y creo que parte de la idea también de que como no se fueron directamente sobre los porcentajes, como los porcentajes en la mayoría de los casos se validaron, entonces como que hubo la forma de decir cómo flexibilizamos un poco los elevados requisitos. Entonces, bueno, vamos quitando el tema de los plazos. A mí lo que no me gusta en el razonamiento de algunas de las sentencias es el tema de la dificultad, porque parece que la constitucionalidad de la norma depende del caso particular, depende de que a mí se me haga muy difícil conseguir el número de apoyos en 30 días y además en 2/3 partes del territorio. Para mí es muy complicado, entonces como para mí es muy complicado, pues inaplícame la norma. En Poder Judicial hay criterios ya muy viejos donde dice que la constitucionalidad de una disposición pues depende del contenido propio de la norma con independencia de a quién se le pueda o no aplicar. Y otro punto que también lo tocaron y que también a mí me produce mucha reflexión es el tema efectivamente de cuándo tenemos que impugnar las normas. Ese es un punto que desde hace muchos años la Sala Superior no ha podido definir, no ha podido establecer claramente. Hay por ahí una jurisprudencia donde se dice la inconstitucionalidad de normas se puede impugnar en cualquier momento, en detrimento obviamente del principio de certeza y de equidad en la contienda. Y eso se ha traducido en que se haya, digamos, tratado de subsanar ese tipo de cosas a través de este tipo de sentencias. Hay también en Puebla otro caso de afiliación al PAN, si no mal recuerdo, donde se dijo, bueno, esto aplica para todo mundo porque era una cosa ahí tremenda, ¿no? Entonces, sin embargo, seguimos, pareciera que incluso en materia electoral ya tenemos declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Ya superamos a la Constitución, ya no necesitamos 5 sentencias, bueno, una, ¿no? Llevamos una apenas declaratoria, darle aviso al Congreso estatal, ¿no? Ya nosotros, me parece muy bien, pero sin embargo es una salida forzada, ¿no? Derivada de la propia mecánica del sistema. Entonces, para no seguir abusando en este momento, yo me quedaría en este punto. Muchas gracias, Rodrigo. Pues muy interesante este tema. Yo un poco me gustaría abonar en el sentido que yo he visto un poco una generación de tipo de impugnaciones. En un primer momento, el tema que predominaba el porcentaje. Y después me parece que ya es una etapa de alguna manera superada, porque ya la Corte estableció la constitucionalidad del 3%, a partir de eso el tribunal declaró la inconstitucional del 4 y 5, y más o menos se ha regularizado esto a nivel nacional. Ya no encontramos entidades federativas donde haya más del 3%, y dado que la Corte ya ha establecido su constitucionalidad, ha habido una regularidad. A mí es la parte que creo que me gusta del sistema, que le da con todo y todo, con esta diversidad de criterios, una cierta uniformidad al sistema, porque empieza a establecer ya ese punto, y ya no es tema, por ejemplo, hoy en día,
de que el porcentaje de firmas. Y encuentro que la siguiente generación, por llamarlo de alguna manera, de impugnaciones es esta de la dispersión. Y es muy interesante lo que dice Rodrigo, porque precisamente hay una reflexión incluso mayor. ¿Cuál será el momento adecuado para esto? Me parece que también existen otros temas, por ejemplo, en el de paridad de género, de cuándo sería el momento de impugnarlo, ya una vez que pasó la elección, ¿no? Y me parece que se está construyendo, pues a golpe de sentencia, más o menos una definición que ya cambian las cosas una vez que hubo una jornada electoral. Si bien no acaba de ser uniforme este criterio, me parece que esa discusión debería, como bien señala Rodrigo, incorporarla aquí y establecer un estándar de unificación. Sí, yo coincido también. En otras ocasiones decía que nos hicimos una idea prístina de las candidaturas independientes y ahora sí que, como en todo, pues hay buenos noviazgos, hay buenos matrimonios, malos matrimonios, pues habrá buenos candidatos independientes y malos candidaturas independientes, ¿no? Kumamoto pareciera que se volvió el paradigma de los independientes y en esta no le fue también en esta última. Entonces este es alguien muy joven que seguramente estará ahí y seguirá ahí participando. Entonces, pues Rodrigo, pues adelante. Gracias. Pues sí, a riesgo de ser reiterativo, efectivamente es el problema. Pareciera que son vías distintas, ¿no? Vías contrapuestas. O eres candidato independiente y no quieres saber nada de los partidos políticos, o eres un político profesional, entre comillas, y te quedas en tu partido, y si no te hacen candidato porque te aventaron la maquinaria burocrática encima, no te puedes ir a hacer berrinche y salirte e irte de candidato independiente. Antes la idea era, me voy al partido de enfrente, ¿no? Que ahí también había sus bemoles, ha habido intentos por impedir el chapulineo, ¿no? O sea, que no se pirateen candidatos, que además, por lo general, ahí sí, el fenómeno es más interesante, porque por lo general los candidatos que se van a otro partido terminan siendo candidaturas exitosas. Gobernadores que se han salido, que fue, digamos, en los independientes, el único caso ha sido el del Bronco, que no lo hicieron candidato en un partido y se fue de independiente y les ganó. Tenemos otras experiencias, Quintana Roo, por ejemplo, donde también se pelean unos y se van al partido de enfrente y les ganan. Entonces también las candidaturas independientes tienen y por eso creo yo las restricciones, o sea, tienen como sentido también generar hasta cierto punto un cisma al interior de los partidos, de las burocracias partidistas que controlan las designaciones. Y de saber bueno, si no me postulas, pues yo me puedo lanzar de candidato independiente. Y precisamente por esa militancia que tengo de años, por esas dirigencias que he desempeñado, ¿qué crees? Me voy a llevar a esos que me apoyan si no me haces candidato, ¿no? Precisamente ese es, digamos, un sentido, y eso es lo que han querido, yo creo, evitar los partidos políticos con este tipo de restricciones, sobre todo esta de no ser militante o no ser dirigente de un partido y no te me vayas para allá porque te vas a llevar la base. Perdón, pero los partidos políticos están construidos a base de liderazgos personales. Se institucionalizan, sí, para evitar el caudillismo o los movimientos alrededor de una sola persona, pero a final de cuentas, quien aglutina en muchas ocasiones a un partido político son figuras carismáticas, que están los militantes ahí, digamos, alrededor de ese tipo de figuras, y que la idea es que los partidos las vayan reproduciendo a través del trabajo político y demás. Pero no son, digamos, figuras abstractas donde yo me voy a afiliar a un partido porque pues, no sé quiénes estén en ese partido, pero yo quiero porque me gusta el color, verde, amarillo, ¿no? El color que sea, ¿no? O el color, pues, no es como este color, ¿verdad? Es un poquito más marrón. Entonces, esa es la idea, creo yo, también de las candidaturas, y por eso se han introducido. Ahora, se ha introducido este tipo de requisitos. Algo que me gustó mucho y es difícil escuchar en los juzgadores es el reconocimiento, la autocrítica que se hace. Y creo que es muy importante lo que hace la magistrada cuando nos dice, a ver, es que en este caso, y yo lo leí por ahí, a lo mejor Javier lo recuerda mucho mejor que yo, el que le sabe a todas estas cosas de argumentación, algún autor decía, es que a ver, hay dos formas de argumentar. Es tener una diana, un blanco, y entonces yo disparo y veo la forma en que le doy más al centro. O bien disparo la flecha y luego le pinto alrededor el blanco, ¿no? Entonces parece que así en muchas ocasiones argumentamos. Yo ya sé que le tengo que dar en la torre este requisito, ¿no? Porque así me lo pidió mi magistrado o mi magistrada, ¿no? Y pues ahora, ¿cómo le hago? Pues aviéntate el test de proporción. Y si el test no te funciona, pues vete a otro, vete a la interpretación conforme, o porque hay veces que te dicen, pero no inapliques, ¿eh? Esta no se puede inaplicar, ¿no?
afortunadamente ya puedo decir este tipo de cosas. Sí, a ver, no inapliques. Entonces búscale interpretación conforme, test de proporcionalidad, las que te den para que la cosa salga así. Y en este caso, efectivamente, estamos de acuerdo con el resultado. Pero también debemos estar de acuerdo con el procedimiento y con la forma en la que se llega a ese resultado. ¿Para qué? Para que haya consistencia y no tengamos luego después que dar estos brincos donde decimos, bueno, y aquí, como el principio de la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Que luego muchas veces nos encontramos esa problemática en las sentencias de algunos tribunales, que frente a casos, que es lo que señalaba, frente a casos muy similares, que pudiera justificarse llegar a conclusiones distintas, pero que no nos lo dice la sentencia de por qué. Y eso es algo muy importante que también no hay como esa idea en los tribunales, en los electorales, de justificar incluso los cambios de decisión. Yo recuerdo en la anterior integración, yo trabajaba en sala superior, que a veces nosotros sugeríamos, es que explícitamente hay que decir, abandonamos el criterio. No, mejor. A lo mejor así nadie se da cuenta que había un criterio anterior que ya cambiamos, porque eso implica explicar por qué cambiamos. Y a veces explicar las razones de por qué se cambia es complicado. Finalmente, otro punto que quisiera yo en esta intervención es el tema de regresaría yo al tema del momento para impugnar. A nosotros nos ha tocado ver, la magistrada no me dejará mentir, Arturo, que también en la actividad jurisdiccional, que en muchos casos la estrategia de impugnación de un partido político es, yo ya sé que este requisito es dudoso, pero en una de esas me favorece. Entonces yo me voy, y cuando no salió la cosa como yo esperaba, ya transcurrida la jornada electoral, incluso nos han tocado cosas. Yo recuerdo la impugnación de la asignación de diputados de RP en Chiapas en 2012, una norma expedida desde 2010, que todos los partidos conocían, la impugnaron, y la Sala Jalapa en ese momento, la anterior integración de la Sala Jalapa, declaró inaplicable todo el sistema de asignación de representación por todo, utilizó la figura que solamente había usado en ese momento la Corte una vez, la reviviscencia, reaplicó la disposición constitucional anterior en Chiapas, pero era imposible porque todo el sistema de preparación era una cosa fabulosa, es lo que pasó en ese tiempo. O sea, pero los partidos sabían cómo iban a postular, sabían que había que las circunscripciones, y siguen estando mal integradas, porque las circunscripciones en Chiapas, unas tienen muchísimos electores y otras tienen 3. Entonces es una cosa, una pachanga lo que sucede ahí. Y ahí sigue la norma, porque dependiendo de lo que me beneficie, yo sé si lo voy a impugnar o no lo voy a impugnar. Entonces, creo que sí hace falta un ejercicio de reflexión muy importante de cuál debe ser el momento en el que debemos impugnar esa. Por ejemplo, en esa sentencia precisamente de Chiapas, nosotros proponíamos abandonar el tema de la impugnación en cualquier momento. Pero mejor te dijo que luego, para otro día. Entonces, insisto yo, hay que ponderar, sobre todo en el electoral. Lo decía muy bien Javier. En el electoral, el tema de la igualdad de las condiciones en la contienda es un principio base. No es formalismo, no es letrismo. Es decir, es que ustedes leen la letra y no se dan cuenta. No, es que en lo electoral, que yo, la magistrada, Arturo, Javier, estemos jugando bajo las mismas condiciones, es fundamental. Porque si a Arturo le dan más dinero que a nosotros porque él solamente impugnó, pero impugnó ya después, cuando todos los demás ya transitamos sobre un mismo esquema, se vuelve muy complicada la operación del proceso, sobre todo en una democracia todavía en consolidación, todavía con profundas desigualdades, con profundas inequidades. No generar ciertas condiciones para un tratamiento igualitario de actores políticos nos puede meter en problemas de legitimidad de las autoridades que surjan de ese tipo de procesos electorales. Pues muy interesante este tema. Me parece que este tema del peso de normas constitucionales mayor que otras, creo que hoy como nunca en México empieza a discutirse a partir de en otros temas, no en el electoral, pero en el tema de la Guardia Nacional. Al final tuvo un resultado distinto, y ahí creo que pues ya ha habido pronunciamientos, nos hacen recordar a Autobachov, qué normas pudieran
prevalecer. A mí me parecería que urge en la Constitución que se estableciera con claridad que sí se pueden revisar los procedimientos de reforma constitucional. Eso creo que lo tienen muchas constituciones, Colombia, Chile, y eso creo que ha estado ausente en la discusión tan solo mismo y que deberíamos de incorporarlo en la agenda mexicana. Bueno, pues ahora toca el turno a Rodrigo, por favor, una parte conclusiva sobre pues el principio de proporcionalidad, si tendría viabilidad, y un poco recomendaciones sobre pues, una posible reforma a las candidaturas independientes. Voy a ser reiterativo porque ya lo han dicho la magistrada Javier, Raúl. A ver, el tema, yo creo, del principio de proporcionalidad es que la sala superior, los tribunales en general, no han construido, sobre todo la sala superior, una doctrina propia. Pueden modalizarlo, tropicalizarlo, que es el caso del tribunal alemán, pero aquí unos leyeron a Alexi, otros leyeron a otro, y entonces como que cada secretario en cada ponencia se hace a lo mejor algún secretario le hace ahí alguna corrección y dice, oye, no, espérate, es que aquí no va esto, pero no hay una doctrina integral, jurisdiccional, que el tribunal nos diga, según el tribunal como órgano, ya no como 7 integrantes, o en las salas regionales 3, o sea, decir, esta es la forma en la que nosotros apreciamos el test. Más allá de que podamos coincidir o no, de que si está bien o está mal, pero eso daría como más consistencia a las resoluciones. Porque ya sabemos que el tribunal tiene un test en el que lo hace de esta forma y bueno, ya vamos caminando por ese sentido. Pero seguimos un poco en esta inconsistencia de resoluciones, en esta confusión de algunos conceptos, en fin. Pero yo creo que sí, es la forma en la que mejor hemos, y sobre todo como que ha caído bien en lo electoral, por la diversidad de factores que juegan dentro de un proceso electoral que son distintos a veces entre partidos, entre candidatos, entre un municipio y otro, entre una gubernatura y otra. A lo mejor este contenido de elementos fácticos que permite el test le ha dado como una salida medianamente racional a la resolución de ciertos conflictos. Por eso yo creo que sí se debe quedar, pero sí hay necesidad de depurarlo, de ajustarlo, mediante, creo yo, una doctrina jurisdiccional por parte del tribunal. En relación con el tema ya de las candidaturas independientes y precisamente en el tema que señalábamos desde el inicio del momento en el que se deben impugnar y de la forma en que esto afecta el principio de seguridad, y yo recordaba otro principio que ha estado ya muy en desuso últimamente en los tribunales, que es el de definitividad de las etapas, que es una variación del principio de certeza, que es como una subespecie del principio de certeza. El problema de tener la posibilidad de que impugnemos cuando se nos ocurra es que estamos afectando la definitividad de las etapas del proceso. Y eso genera alteraciones en el principio también de equidad en la contienda. Entonces, creo que sí es muy importante, y esto quizá podría solucionarse un poco a través de relajar una figura procesal que quizá aquí no sea tan relevante, que es la del interés jurídico o la del interés legítimo. Porque también hemos tenido ese tipo de problemas. Si llega alguien que se le ocurrió, porque hoy en la mañana se levantó y quiso ser candidato independiente y ya vio la convocatoria y va a una sala o a un tribunal local, en el tribunal local lo más seguro es que le digan, oye, pero es que tú no te has inscrito. O sea, inscríbete. Y a lo mejor se inscribe, trata de conseguir los apoyos, espérate, pero todavía está corriendo la etapa de recolección de apoyos. Espérate a que te diga la autoridad electoral que no. Le dicen que no y entonces ya transcurrió todo y entonces resulta que sí tenía razón. Entonces pues denle 15 días más o denle otros 30 días. Oye, espérate, pero yo me quedé fuera, yo el otro aspirante, pero no lo impugné, entonces a mí también me vas a dar los 30 días. Bueno, entonces y empiezan estas construcciones para tratar de dar una salida más o menos coherente, ¿no? Entonces quizá si relajáramos y si también precisáramos, porque ese es otro tema, las salas, el tribunales locales han sido poco consistentes en el tema del interés o de la afectación de un acto de autoridad al momento de su emisión o al momento del primer acto de aplicación. En otras materias, en amparo es un poco más, digo entre comillas, un poco más claro este tema de la norma autoaplicativa, heteroaplicativa, y si tienes 30 días o lo puedes hacer con 15 días de su aplicación, etcétera. Pero aquí no hemos encontrado una vía, digamos, más o menos adecuada para fijar el momento claro en que un acto afecta, o aunque no afecte, lo puedes impugnar porque tú tienes la aspiración legítima de registrarte como candidato independiente. Entonces prefiero que ahorita, aunque no te hayas registrado,
me impugnes la convocatoria y yo, tribunal, te diga que no. Y es más, le voy a dar efectos generales a todos porque nadie se ha registrado, nadie ha firmado nada. Entonces, órale, todos vengan y jueguen exactamente en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, creo que ese sería... yo también creo que hay que abaratar el costo abaratar en el sentido de los requisitos, ¿no? Sí hay que bajarle fundamental. A mí me gustaría más que los plazos, los porcentajes. Creo que los porcentajes siguen siendo elevadísimos. Sé que la Corte ha dicho que no son comparables partidos y candidatos. Yo tengo mis dudas acerca de esa afirmación, porque a final de cuentas los dos son formas de participación política. ¿Sí? Y además muy similares, porque ya lo decía Woldenberg por ahí, aunque él no está de acuerdo con las independientes, tienen una estructura, tienen una plataforma, tienen una serie de requisitos que los hace prácticamente muy similares. Entonces, si para construir un partido político necesitas el 0.26% del padrón, ¿por qué para postularte una candidatura necesitas el 2% si es la presidencial? Entonces, como que no hay coherencia entre el 1%, no hay coherencia o concordancia entre una y otra. Entonces, yo creo que por ahí también deberíamos avanzar. Y en el tema de la facultad reglamentaria, yo creo que también el problema es que ahí, y nuevamente, pues soy crítico del tribunal, el tribunal, la sala superior, sobre todo esta integración ha sido poco considerada con la facultad reglamentaria del INE. Ha habido decisiones muy complicadas donde ha, cortado de tajo disposiciones reglamentarias que tenían un objeto y una finalidad muy clara, bajo una interpretación en muchos casos demasiado estricta. O sea, ahí también vemos ese ir y venir. En ciertos casos soy muy abierto a ciertas interpretaciones, pero en otras me cierro tremendamente, ¿no? Entonces creo que sí, la facultad reglamentaria en materia electoral es muy importante. Y debemos de ser más considerados con esa facultad, obviamente dentro de los límites y de los estándares adecuados, pero sí el INE debemos respetar mucho más esta facultad que tiene de reglamentar ciertas cuestiones. Y ya para finalizar, creo que es fundamental escuchar a los aspirantes, a quienes fueron aspirantes que ya habían obtenido un curul, que fue el caso de Cloutier y de Pedro Kumamoto, y que ahora no llegaron. Pero también hay que escuchar a la autoridad electoral, ¿no? La forma en la que tuvo que procesar la autoridad electoral las miles y miles de peticiones de gente que literalmente se levantaba, y además, y nosotros, el tribunal también. A mí me tocó en su momento gente que impugnaba el requisito, por ejemplo, de abrir una cuenta de banco. Y eran impugnaciones tras impugnaciones tras impugnaciones. E incluso eran determinaciones que emitía la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y hubo por ahí algún intento de la sala de revocarlo y decir que no, que tenía que ser el Consejo General del INE el que diera respuesta a ese tipo de peticiones. No puede ser. O sea, cuestiones tan formales, no me presentaste tu cuenta de banco, no me designaste a los fulanitos que iban a administrar, no constituiste tu asociación civil, que ese requisito sí se me hace a mí muy extraño, pero bueno, ese tipo de cosas, pues también la autoridad electoral tuvo que desahogar gente que llegaba el día del vencimiento del plazo a decir, no, es que no pude juntar todo. Bueno, a ver, ¿cómo te explico, no? Entonces, creo que sí, tanto aspirantes como candidatos que se quedaron en el camino y la autoridad electoral, administrativa electoral, sí nos pueden dar una visión mucho más clara de cómo se procesa. Incluso, por ejemplo, fue el caso del tema del Bronco, la utilización de la app. O sea, cómo funcionó. O sea, había que tener perfectamente claro para resolver ese tema cómo funcionaba la app, los tiempos, la georreferenciación de los registros, en fin. Creo que sí hay mucha tela todavía de donde cortar en este tema de los independientes. Y pues muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes y sobre todo en el Día de la Mujer que contemos con la magistrada. Muchas gracias. No, muchas gracias, Rodrigo. No, un gusto escucharte. A mí creo que el tema yo también coincido contigo, de que mucho del problema de los partidos políticos con candidaturas independientes es poner un porcentaje que de antemano fuera menor al que se le pide a los partidos políticos. Si hubiera un poco esa política legislativa, sí allana muchos de las impugnaciones, porque eso fue el tema que incluyó. Y está muy bien incluir el tema de las autoridades electorales administrativas, sí. Porque el app para registrar los apoyos ciudadanos nace precisamente ante la posible avalancha de solicitudes que se podían volver inmanejables, ¿no? Pues esto ha sido todo en esta mesa. Ha sido un enorme placer haber escuchado a todos los invitados, y me parece que
muy seguramente encontraremos una cierta guía, un cierto camino para una eventual serie de cambios. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima mesa.